análisis de causa raíz, es una falla en una bomba de alimentación de combustible en la central termomedical, aquí el compañero, una bomba que presenta caída en la presión de salida y genera un ruido extraño. Al establecer los modos de falla, identificamos 4 equipos potenciales que pueden contribuir a la causa de la falla, y encontramos que se encontraba el rodamiento, los filtros, una electroválvula y el acople. Se lanzó una serie de hipótesis a partir de las cuales se han descartado como causas en el filtro y en la electroválvula, y nos queda entonces por estudiar el acople y el rodamiento, para las cuales definimos, digamos ya después de la verificación, que para el rodamiento pudo haber ocurrido una mala instalación, una mala selección del rodamiento, falta de lubricación, eje desalineado, incumplimiento de la vida útil. Para el acople se plantean 4 hipótesis: eje desalineado, mala instalación, cumplimiento de vida útil y mala selección del acople. Al hacer pues como el derrotero y empezar a castigar cada una de las hipótesis, se pudo identificar, bueno, aquí en este árbol los amarillos son los que van quedando descartados. Entonces, para el rodamiento se identifica que la mala instalación, digamos que no se descarta, porque al identificar o al hacer el correctivo, se encontró que la pista interna del rodamiento tenía, digamos, trazas de golpes. Entonces, de allí la causa, que la raíz física sea esta pues de un daño por un golpe. La raíz humana, que el técnico no usó la herramienta adecuada, y la raíz latente es que no existe un procedimiento de montaje de rodamientos en la compañía. Para la falta de lubricación, se pudo evidenciar que la grasa estaba en mal estado, ya cristalizada, y eso nos lleva a decir también que no se ejecutó la ronda de lubricación. Al decir que no se ejecutó la ronda de lubricación, estamos aceptando que sí existe un procedimiento o una ronda de lubricación. En el cumplimiento de vida útil, se constató que el rodamiento falló antes de llegar al tiempo de vida útil, y al mismo tiempo entonces se identifica que la compañía no actualizó el plan de mantenimiento con las recomendaciones del fabricante. Bueno, teniendo entonces ya estas causas, lanzamos una serie de recomendaciones, y son las siguientes. Bueno, entonces se debe documentar el procedimiento para montaje de rodamientos, se debe capacitar al personal de mantenimiento en uso adecuado de herramientas, se debe revisar y ejecutar periódicamente las órdenes de trabajo y el backlog, capacitar al personal en conceptos de lubricación y realizar seguimiento o validación de las recomendaciones que dan los fabricantes. Para este problema tenemos un RTA actual, es decir, a la falla de 42.1 millones, y haciendo la implementación se esperaría que el RTA se disminuya a 12.1 millones, con un beneficio de aproximadamente 28 millones de pesos. Ya aquí el compañero nos explica la siguiente parte. Buenas tardes. Entonces, como el compañero pues anteriormente mencionaba, pues va a relacionar aquí toda la parte
del análisis que se le hizo con el tema de costos. Entonces, en el rodamiento, en el modo de falla que encontramos fue el rodamiento. Encontramos que, pues que no se ha documentado, no existía ningún procedimiento. Entonces, una de las recomendaciones fue capacitar a la gente y pues crear el procedimiento. Entre esto, pues le dimos un valor estimado de 1.500.000. Pues el área responsable de la parte de mantenimiento. Al implementar estas recomendaciones, pasaríamos a una frecuencia de 0.3. Inicialmente la frecuencia era de una al año. Entonces, por consiguiente, pues ya vamos a ver un ahorro. Las pérdidas en cuanto al tema de producción, pues eran 13.200.000. En costos indirectos eran 500.000, que eran con el tema de rodamientos y todo lo que se requería para la instalación. Y el riesgo al año que nos dio son 12.030.000 pesos. Y teníamos un costo de recomendación de 1.500.000, que es el tema de la capacitación, para un beneficio de 26.570.000. Otra de las recomendaciones fue capacitar a la gente. En pues tuvimos en cuenta que vamos a mandar a capacitar 5 personas. La capacitación pues va a tener un costo de 2 millones por cada persona. Pues la frecuencia va a ser la misma, 0.3, los mismos valores que teníamos anteriormente para el tema del anterior, y nos da un beneficio de 18.070.000 pesos. Y por última recomendación, colocamos que realizar seguimiento y validación a las recomendaciones del fabricante, que pues en últimas pues esta no tiene ningún costo, sino es pues más de como que estar socializando y retroalimentando, digamos, cualquier ajuste o cualquier notificación que se reciba por parte del fabricante, si hubo un cambio, para así implementarlo en el plan de mantenimiento y hacerle seguimiento. Sí, allí probablemente el coste potencial va a ser esas recomendaciones nuevas que te dé el fabricante y que tú vas a tener que meterlas dentro de tu programa de mantenimiento, ¿no? Algún upgrade, algunas actualizaciones. Muchos fabricantes hoy en día pues están generando recomendaciones del predictivo, por ejemplo. Entonces, como ahora reevaluar si vale la pena de repente invertir un poquito en ese mantenimiento predictivo para minimizar justamente esa frecuencia y evitar ese fallo. Ok, bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Claro, aquí en esta pequeña simulación, porque al final lo que hemos hecho es como sintetizar cada etapa de un proceso de análisis causa-raíz, entendiendo por supuesto que ya en una aplicación real, pues no es como hacíamos en esta dinámica, que bueno, tienes 20 minutos para hacer el modo de fallo, tienes 20 para validar la hipótesis, no. En una reunión real, claro, el facilitador básicamente lo que va primero es hacer esa estimación dependiendo de la complejidad del tipo de falla que estemos evaluando. Y en la medida que normalmente vamos profundizando en la investigación, pues por ejemplo, hipótesis que se comiencen a complicar, pues van a requerir de una cantidad de hora-hombre. Y esa hora-hombre, siempre insistíamos, no es ni siquiera horas de reunión en una oficina, sino es básicamente horas de validación en campo. Y por supuesto, entonces allí es donde se va a comenzar a hacer mucho más complejo toda esta investigación. Claro, van a haber, por supuesto, hipótesis básicas que son también el otro extremo.
son muy fáciles de validar y que la toma de acciones es inmediata. Que sobre todo ese tipo de hipótesis que al final desencadenan recomendaciones que normalmente tienen que ver con causas de carácter humano o causas latentes. Básicamente, si ustedes se dieron cuenta, el común denominador en los 5 casos había una combinación de causas humanas y latentes, y en la mayoría de ellos, pues siempre las recomendaciones tienden a ir hacia dónde, hacia el proceso de capacitación, formación, actualización, procedimiento, y eso hay que capitalizarlo de inmediato, porque allí, cuando en el curso lo explicábamos, esas no son las recomendaciones que requieren de una reingeniería, de una inversión, y los potenciales son muy altos. Entonces, claro, eso es como las que vas a poner en primera fila. E inmediatamente después, claro, ya van a haber otras hipótesis que se comienzan a complicar un poco, y bueno, entonces allí, pues por supuesto, probablemente ahí sí habría que hacer una justificación, primero de ingeniería, hacer un cambio, y luego, bueno, hacer lo mismo, hacer evaluación costo-beneficio, y probablemente esas se escapen del volumen de control, es decir, ya ustedes no son los que las van a terminar ejecutando. Probablemente el grupo de análisis causa-raíz, para ese tipo de propuestas de modificación o reingeniería, lo que hace es generar el alarma frente a la gerencia. Mire, si no logramos resolver este problema, propiciando una renovación, un upgrade, una reingeniería, claro, ustedes le están mostrando las pérdidas. Esto es lo que estamos perdiendo. Y simplemente con poner un par de planes de mantenimiento, que serían como unos paños calientes allí para medio resolver el problema, eso no elimina el problema. Entonces, por supuesto, uno esperaría que en ese momento la gerencia, bueno, esto simplemente hay que llevarlo a otro nivel. Ustedes en ese informe preliminar nos pasan la recomendación, pero probablemente eso va a ir a dónde, a un grupo de proyectos. Y entonces, claro, eso va a competir con otros proyectos. Y probablemente, eso también es interesante, probablemente para donde ustedes están en la operación y mantenimiento, pues ustedes creen que eso es muy importante, pero entonces ahora cuando esto va a competir con otro proyecto, bueno, pudiese ocurrir que hay otros proyectos que agreguen más valor que eso. Y claro, no es que no se va a ejecutar, sino que tiene que esperar. Entonces ahora él se va a meter en la fila y probablemente entonces son 6 meses después hasta que se ejecute en otro proyecto más importante. O puede ocurrir lo otro. Cuando ustedes muestran esto, entonces frente a los otros proyectos que supuestamente se estaban planteando, este puede ser el más importante por el riesgo asociado. Entonces, bueno, termina pasando de primero, entonces la idea es que se lleve adelante y se ejecute. Entonces, bueno, es básicamente esa dinámica que se genera, y siempre cuando concluimos este taller, siempre las recomendaciones finales, bueno, son para estos temas que hemos venido insistiendo desde el inicio. Primero, ¿cuáles son las principales barreras que normalmente van a conformar los grupos de análisis causa-raíz? Al inicio lo comentábamos. Primero, la conformación del grupo, la disposición del tiempo, porque acuérdense que entonces esto va a competir con el día a día. Ustedes normalmente entonces no van a tener grupos de dedicación exclusiva, sino tienen que abrir un espacio de su propio día para meter horas, bueno, no meter adicionales, para meter actividades adicionales, porque las horas van a ser las mismas. Y en paralelo tienen que seguir haciendo el día a día. Entonces, eso pasa a ser normalmente una de las barreras más importantes o la que genera muchas veces limitaciones para la implantación, y no es solo de esta metodología, es de cualquier metodología. Y luego, bueno, algunas veces se pudiese decir que otra barrera pudiese estar asociada a la complejidad técnica, pero bueno, normalmente nosotros no lo vemos tanto como una barrera, porque es que estas metodologías no son tan complejas, porque lo único que hacen es ayudarnos a ordenar, a poner en blanco y negro, en generar un procedimiento y aplicarlo. Bueno, lo que se termina complicando más que la metodología son los procesos de validación de hipótesis, que van a haber hipótesis que son muy complejas y otras que son muy sencillas. Pero el método como tal, normalmente estos métodos no son complejos. Y finalmente, también un poco lo que comentábamos al inicio del taller, bueno, que la idea es que la organización tenga un único método de análisis de fallo, que no nos llenemos de procedimientos donde cada grupo o cada área, bueno, desarrolle la investigación como mejor le parece. No, no, eso es ineficiente, eso genera normalmente mucha hora adicional que no agrega valor, porque entonces tienes como haciendo muchos esfuerzos simultáneos pero con métodos distintos, ¿no? La idea es
vamos a sentarnos, bueno, se pueden exponer las distintas metodologías, pero al final quedarnos con una sola. Puede ser lo que ustedes terminen optando por un método comercial, puede ser que terminen generando su propio método, ustedes pueden diseñar su propia metodología, o pueden terminar haciendo algo como lo que hicimos nosotros, que es diseñar un híbrido. Bueno, que tomamos 3 métodos comerciales, vimos la fortaleza y lo que hicimos fue ensamblarlos y desarrollar un procedimiento. Pero lo importante es que ese procedimiento se estandarice, se generalice para toda la organización y bueno, y todos entonces hagan las aplicaciones bajo ese mismo criterio de análisis de falla. Y posteriormente, bueno, lo ideal sería que después que esté estandarizado, bueno, demos pasos adicionales. ¿Qué es un paso adicional? Bueno, ver, por ejemplo, cómo insertamos directamente la herramienta, por ejemplo, en el software de gestión de mantenimiento. Tener ya un modulito específico de análisis causa-raíz y que el módulo no sea una isla independiente, ¿no? Que pertenezca al mismo sistema y sobre todo, ¿para qué me va a servir eso? Pues entonces yo puedo administrar las recomendaciones directamente dentro del software de mantenimiento. Así como entonces el software de mantenimiento puede arrojar que si un aviso preventivo, que si un correctivo, que si una orden de trabajo por condición, bueno, pueden aparecer las órdenes que salen ¿de dónde? De los RCA. Y entonces como que usted le coloque un código. Y entonces usted, por ejemplo, cuando en la hoja en Excel colocaban que si fecha de inicio, fecha de cierre, responsable, bueno, eso lo administra en el software de mantenimiento, por ejemplo. Entonces el mismo software le va a indicar punto de inicio, punto de cierre, y si no, eso es como una orden abierta. Si no se cierra en la fecha que supuestamente se había planteado que se debía ejecutar, bueno, entonces ¿qué va a hacer el software? Envía como una alarma al planificador de esa área. Le dice, mire señores, en este mes se deben haber cerrado 2 propuestas de acciones de un RCA y nadie cerró esa orden. Y cuando va a la reunión gerencial, bueno, en ese mes aparece. Mira, se abrieron hace 3 meses 3 análisis de falla, se generaron estas recomendaciones y el 70% de las recomendaciones no se han cerrado. Y supuestamente ya se deberían haber cerrado. Entonces, bueno, allí por supuesto pues uno va a buscar el por qué. Bueno, que la gerencia que no ha otorgado el dinero, que no lo ha conseguido, pero la falla sigue generando impacto. Entonces ya la idea final pues sería tratar de hasta automatizar este proceso y administrarlo directamente dentro del software de gestión de mantenimiento. Y bueno, entonces eso allí, además, ¿qué va a generar posteriormente? Va a generar una base de datos, va a generar, por ejemplo, catálogos ya específicos de causas. Bueno, ya tenemos 2 años consolidados repitiendo esto o haciendo esto. Entonces, bueno, ya tiene facilitadores que en 2 años han hecho 20, 25 análisis. Entonces ya usted quiere, por ejemplo, bueno, de esos 25 análisis, 5 fueron de motores eléctricos. Entonces, ¿qué le pide usted al sistema? Bueno, sácame los informes y comienza a ver, por ejemplo, modos de fallos comunes, síntomas comunes y bueno, y listas de causas. Es como que ya usted pueda tener, por ejemplo, una librería de ¿qué? De troubleshooting. Y entonces ya por equipo tienes troubleshooting específico. Entonces cada vez que ocurre una falla parecida, no es que lo vas a copiar, pero ya tienes parte de la investigación hecha. Entonces ya comienza, normalmente también en la medida que ustedes van avanzando y que se tiene más experticia sobre la metodología, claro, los análisis son más rápidos también. Probablemente los primeros análisis son los que cuestan un poquito más, porque la gente, claro, entendiendo el método, perdiendo un poco el miedo también de este concepto de la causa humana y que no se sientan amenazados. Pero ya después de 3 o 4 veces que estos mismos técnicos hayan participado, bueno, la dinámica es muy agresiva. Claro, es mucho más fácil. De repente un primer análisis que tardaste 10 reuniones, bueno, en un segundo análisis el mismo tipo de falla la haces en 3 reuniones, porque ya tienes parte de la información documentada. Entonces, bueno, la intención es eso, terminar estandarizando esta metodología para que se convierta en un proceso de mejora continua y no en algo aislado. Y que entonces haya un detonador, un indicador. Insistimos mucho el indicador del riesgo, por ejemplo, el riesgo anual equivalente, el riesgo mensual equivalente, para que de allí pues salgan priorizados los eventos y se sepa dónde atacar los eventos de falla de mayor impacto. Bueno, con esto finalizamos la parte teórica teórica práctica, lo que vienen haciendo los talleres. Y bueno, el día de mañana, pues, vayan a descansar un rato, lean, sobre todo en la primera parte de la USB, en el archivo donde se comparte la presentación, ese es el resumen del método. Y bueno, pues la intención que den su repasadita allí y mañana entonces venimos a presentar el examen final. La idea es comenzar a las 8.
Y bueno, finalizar normalmente son 2 horas a las 10. Y bueno, con eso finalizamos el taller. ¿Listo? Hasta mañana. Bueno.